Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Para nosotros realmente es un gusto siempre poder llevarles información de primera mano. Hoy vamos a retomar, ¿verdad? Todos los meses estamos llevando como una línea de temas de embarazo, de maternidad, de paternidad. Y hoy vamos a hablar justamente de esta parte tan importante del embarazo que es la nutrición, ¿verdad? Vamos a tratar de abarcar la mayor parte posible, ¿verdad? De antes, durante y después, ¿verdad? Aquí a la par de Nati Quiroz, ella es nutricionista de nuestro hospital y aquí con todo el cariño, el gusto del mundo vamos a llevarles esta información. Buenos días, un gusto estar acá y compartir un poquito de conocimiento en esta etapa tan bonita. Bueno, es como les dijo la compañera, es un tema muy amplio. La nutrición antes, durante y después del embarazo implica mucho conocimiento, mucha información y pues todo va a ir de la mano de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos necesidades diferentes durante todos los periodos de la vida, desde que estamos así como en la imagen, chiquititos, hasta que estamos ya viejitas, vamos a tener diferentes necesidades. Pero nos vamos a enfocar ahorita en esa etapa productiva y en la parte del embarazo y lactancia. ¿Qué pasa? Como les menciono acá, el estado nutricional de la mujer antes, durante y después del embarazo contribuye en su propio bienestar. Y también ahí va a haber una influencia importante en el bienestar de sus hijos. ¿Por qué? Porque va a engendrar, amamantar, nutrir y cuidar. Entre miles de actividades más que están involucradas, ¿verdad? Entonces, es un tema de mucha importancia y generalmente, como les anoto aquí, es que se descuida ese tema. Pasamos nuestro estado nutricional o de salud a un segundo plano porque estamos enfocados en esa criaturita que está creciendo o, bueno, en la edad reproductiva ojalá se pudiera planificar, ¿verdad? Pero perdemos mucho el cuidado de nuestra salud. Entonces, es muy importante empezar a poner atención en esos detallitos. Entonces, enfocándonos en el periodo antes del embarazo, tenemos la edad reproductiva, ¿verdad? Hay muchos temas relacionados con la nutrición, pero vamos a enfocarnos en algo general. Tenemos que estar idealmente en una forma saludable, ¿verdad? ¿Qué va a depender de esa forma saludable en la que nosotros nos manejemos? Pues la fertilidad. Se va a ver afectada o beneficiada, depende de nuestro estado nutricional. Hay muchos temas relacionados con la fertilidad, ¿verdad? Ahí esta puede ser hasta una única charla, ¿verdad? Enfocada en temas de fertilidad, todo lo que tenga que ver con la nutrición. ¿Por qué? Porque es un tema bastante importante y que la nutrición va a tener una influencia importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros vayamos a comer en esa etapa previa va a tener una influencia importante en ese proceso. También la planificación, como les pongo acá, es importantísima. ¿Por qué? Porque por lo general no planificamos al 100% de las mujeres no se planifica un embarazo, ¿verdad? En muchos casos se dan cuenta un tiempito después. Entonces, ¿qué pasa si nos agarran, como quien dice, desprevenidos y no sabemos cómo está nuestro estado nutricional? Llegó ese embarazo, pero ¿cómo estábamos en ese momento? ¿Verdad? Es algo muy importante. Entonces, en el mundo ideal, siempre hay un mundo ideal para todos los aspectos de verdad, de salud, de temas diferentes. Entonces, ese mundo ideal, ojalá que haya una planificación, pero sabemos que no es siempre que se da. Luego, el estado nutricional previo. ¿Cómo vamos a estar antes de esa concepción? Pues es un punto muy importante. ¿Qué vamos a ofrecer a ese bebé en esa etapa previa? Entonces, ¿cómo está nuestro estado nutricional? Tenemos que evaluarlo. Cómo nos estamos cuidando y un montón de necesidades nutricionales que tenemos que influyen mucho en esa etapa, en esa calidad de vida que vamos a tener en ese momento y en ese pequeño paso, digámoslo así, entre esa edad reproductiva y el embarazo.
Y el estilo de vida es súper importante. El estado nutricional está ahí metido. El estilo de vida implica que tengamos una calidad de sueño adecuada, que durmamos bien, descansemos bien, que tengamos un buen manejo del estrés, que tengamos procesos o momentos donde podamos realizar algún tipo de actividad física, que esto va a tener un montón de beneficios en muchos aspectos de nuestro estilo de vida, de nuestra salud, y cómo nos estamos alimentando como tal, o sea, qué estamos incorporando en nuestra alimentación. Entonces, todo eso es súper importante en esa etapa de la edad reproductiva. ¿Qué pasa? En este periodo preconcepcional podemos llegar a tener deficiencias nutricionales, que eso, depende de cómo estemos en ese periodo, vamos a poder tener muchos beneficios o muchas situaciones complejas que nos complican ese proceso de embarazo. Entonces pueden haber trastornos o alteraciones como el bajo peso al nacer de los bebés, defectos del tubo neural, del corazón, nacimientos a pretérmino, abortos espontáneos, diabetes durante el embarazo, entre otro montón de situaciones complejas que se puedan dar en ese periodo tan importante. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros estemos en un buen estado nutricional para ese momento de la concepción. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Un número elevado de mujeres que quedan embarazadas, es lo que les mencionaba ahora, no son conscientes de ello hasta pasadas las primeras semanas del primer trimestre, como les anotó acá. Periodo en el cual ya se han dado lugar procesos esenciales del desarrollo fetal. Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta de la semana 5, en la semana 6, en la semana 4, en la semana 8, qué sé yo, y ya el montón de procesos vitales se han dado. Entonces eso va a depender de nuestras reservas de nutrientes, de cómo estamos preparadas, de cómo está nuestro cuerpo, en qué situación nutricional está o de salud en general para ese proceso. ¿Por qué? Porque si llegó y no supimos, ¿verdad?, en qué momento, entonces tener la certeza de que estamos saludables y vamos a darle un inicio a ese embarazo bastante seguro, ¿verdad? Y calidad a ese bebé. Entonces, viéndolo así en el mundo ideal, ir donde un médico, tener nuestro control nutricional, verificar que nuestro estado nutricional esté bien, pero no solo la situación con nutrientes, sino que toda nuestra situación, digamos, ginecológica, cardiovascular y de un montón de áreas a nivel general de salud, tenemos que analizarlas y ver qué va a pasar con eso, ¿verdad? Y siempre de la mano con un profesional que nos vaya asesorando de qué forma podemos mejorar para ese proceso. ¿Ok? Entonces, nutrientes importantes que vamos a tener en esta etapa previa, el omega 3. Aquí le pongo algunos aspectos así generales que pueden tener una interferencia importante en nuestra salud. Entonces, el omega 3 va a trabajar sobre la maduración de los ovocitos, que son las células que se van a ver involucradas en este proceso. Mayor calidad de estos ovocitos, mejora la implantación y el desarrollo embrionario. Hay mayor eficacia de tratamientos de reproducción asistida. Entonces, esto es un nutriente que nos puede ayudar mucho cuando estamos en ese asunto de la fertilidad. El ácido fólico es un nutriente importantísimo, participa en la síntesis de ADN y ARN, ¿verdad? En toda esa parte genética y, por tanto, en la reproducción. Evita defectos en el tubo neural, que es súper importante, en el bebé, y su déficit se relaciona con anomalías en la ovulación, va a reducir un poco, digamos que tiene interferencia en la parte de la fertilidad. La vitamina B12, tenemos que la suplementación en hombres, porque aquí también no solo es en la parte de fertilidad, por eso les digo, es todo un tema, no solo va a afectar la nutrición a la mujer, sino que también el hombre. Mejora la calidad de los espermatozoides y en la mujer es necesario para el desarrollo placentario y su déficit está relacionado con pérdidas gestacionales. Entonces vemos diferentes aspectos que se pueden atacar con solo ciertos nutrientes que tengamos de forma importante en nuestra alimentación. La vitamina D mejora la tasa de fecundidad en mujeres con obesidad y con diabetes. Mantiene la reserva ovárica, por ejemplo, y mejora la eficacia de los tratamientos de reproducción asistida también. La vitamina E, bueno, voy a devolverme aquí un momentito. Aquí había puesto unas imágenes, el omega 3, ¿en dónde lo encontramos?
en aceites, en grasas, digamos, saludables, en el salmón, en aceites de pescado, en algunas semillas, ¿verdad? Aceite de oliva y este tipo de alimentos. El ácido fólico lo encontramos en frutos secos, hojas verdes, aguacate, por ejemplo, ese tipo de grasas también tienen ácido fólico, leguminosas, por ejemplo. La vitamina B12, importante en pescados, en huevo, en productos lácteos también vamos a encontrar vitamina B12. La vitamina D, pues importantísima porque la recibimos del sol y todos estos temas relacionados con la vitamina D que ahora está muy de moda, ¿verdad? Por el cuidado que tenemos que tener con nuestra piel, pero también el aporte importante de esta vitamina en el huevo, en el salmón, no necesariamente el salmón, pero también en algunos pescados, ¿verdad? La vitamina E es fundamental para el desarrollo de la placenta también y es necesaria para la implantación del óvulo fecundado. Esta la encontramos en algunos productos grasos como los aceites, vegetales, en algunos frutos secos, en algunos vegetales como los vegetales de color verde intenso. La vitamina C, también hablamos de que la suplementación en hombres mejora el recuento y la calidad de los espermatozoides y en mujeres es necesario para el crecimiento del folículo ovárico. Entonces tiene que ver mucho con esa etapa previa de preparación. Y la vitamina C la encontramos en muchas frutas vegetales de forma fresca. Vamos a ver, ya me pasé. También tenemos el zinc, que el zinc, su déficit se relaciona con un desarrollo inadecuado de los óvulos. Este lo encontramos en leguminosas, por ejemplo, en algunas proteínas y productos lácteos. El selenio disminuye la resistencia a la insulina, favorece así un poco los tratamientos de fertilidad y está relacionado con mayor tasa de recién nacidos vivos, ¿verdad? O sea, tratando de prevenir un poco como las situaciones de aborto. Este lo podemos encontrar en productos del mar, en pescados, ¿verdad? Mariscos y en el huevo, por ejemplo. El hierro es necesario para la salud materno-fetal, o sea, para ambos. Y de las funciones en general tenemos transporte de oxígeno, síntesis de hemoglobina, crecimiento y diferenciación de las células y desarrollo cerebral del feto. Entonces necesitamos más sangre para esa criaturita que se está formando, entonces necesitamos más hierro para más transporte de oxígeno. ¿Dónde lo podemos encontrar? En leguminosas también, vegetales de hojas verdes y alimentos como el huevo o proteínas que tienen alto valor biológico. Ok, luego de esta etapa ya pasamos a la nutrición durante el embarazo, ¿verdad? Entonces, no solo en la etapa previa tenemos que tener cuidado, sino que ahora en este proceso de embarazo hay que tener una alimentación saludable, balanceada, pero no es solo para el crecimiento de bebés, sino que también para la salud de la mamá, lo que les decía inicialmente, ¿verdad? No solo tenemos que pensar en que, ay, voy a dejar de comer esto o voy a comer esto por el bebé, porque le hace mal al bebé, no, es porque me hace bien a mí y si yo estoy bien, bebé va a estar bien, ¿verdad? Esto ayuda a que se minimicen las complicaciones para ambos. ¿Ok? Entonces también todo lo que se haga en este proceso de embarazo va a tener una influencia importante para el periodo que sigue, que es la lactancia. Entonces prepara mi cuerpo para ese proceso también. Entonces va en cadena. Entonces aquí tenemos 3 puntos, perdón, para inicio del embarazo. Depende de cómo esté nuestro estado nutricional, así van a ser ciertas situaciones, ¿verdad? Como les digo, siempre hay un mundo ideal y ojalá que nosotros podamos iniciar un embarazo con un peso normal. ¿Por qué? Porque hay menos complicaciones y más cantidad, digámoslo así, de niños sanos a término, ¿verdad? ¿Qué pasa si empezamos con un sobrepeso o obesidad? Hay riesgo de pérdidas gestacionales, trastornos hipertensivos, como lo que se conoce como la preeclampsia, trastornos metabólicos, como intolerancia a carbohidratos o lo que se conoce como la diabetes gestacional, y eventos, digamos, tromboembólicos, trastornos del crecimiento fetal, etc. Un montón de situaciones que se pueden dar por empezar un embarazo con obesidad. Entonces se tiene que tener mucho control. Y si empezamos más bien con un problema de desnutrición, ¿verdad? Que tenemos más bien un bajo peso, entonces también pueden haber complicaciones durante el parto y
bebés con bajo peso cuando lleguen a término. Entonces, queremos evitar todo este tipo de situaciones y complicaciones, que muchas se pueden salir, pero ese proceso es como también muy estresante y no queremos tampoco complicaciones de ningún tipo. Queremos que todos sean sin complicaciones y todos los niños sanos. Ok, en el embarazo tenemos 3 trimestres, ¿ok? Entonces, cada trimestre va a tener necesidades nutricionales diferentes. Entonces, las necesidades nutricionales, aquí está en resumen, en general, no es para cada mamá, sino que es más o menos, ¿verdad? Se hace un cálculo individual porque cada mamá empieza con un estado nutricional diferente, tiene necesidades diferentes y depende mucho del tipo, digamos, también de embarazo, si va a ser un solo bebé o si es múltiple, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones que interfieren en este proceso. Entonces, en el primer trimestre, por lo general, el consumo, ¿verdad? Porque a veces tenemos la creencia, ¿verdad? O las frases que escuchamos en este tiempo, que entonces en el embarazo comer a la libre, ¿verdad? Comer por 2, pero no es así, sino que vamos a tener que respetar las etapas. En el primer trimestre se aumenta un poquitito, si vemos aquí más o menos 85 calorías, 100, 50, 60, esto va a depender de cada persona, ¿ok? La cantidad moderada de carbohidratos y proteínas, en todas van a ver que la cantidad de fibra es muy importante siempre en esta etapa. Y la cantidad de líquido, pues ahí va a depender de cada persona, pero bueno, anda entre unos 1.800, 2.000 mililitros al día, de acuerdo a las necesidades de cada persona, el nivel de actividad física, porque, por ejemplo, si es un embarazo de alto riesgo y va a necesitar reposo, la calidad de los nutrientes, cantidades van a variar. Por ejemplo, con respecto a otra persona que tiene una vida muy activa durante su embarazo, ¿verdad? Entonces, que tiene un trabajo muy activo, que sigue su rutina de ejercicios y trabajo muy activo. Entonces, eso va a depender de esos gastos energéticos. Al segundo trimestre vamos a aumentar aproximadamente unas 300 calorías, más o menos, ¿verdad? De 250, 300, por ahí. ¿Ok? Entonces no es que tengo que comer por 2, sino que tengo que comer un poquitito más, que es aproximadamente la cantidad de una merienda. ¿Ok? Aumenta la cantidad de proteína un poquitito y aumenta también la cantidad de líquidos. ¿Por qué? Porque ya bebé va a ir aumentando su tamañito y ya tenemos que ir formando más partecitas, digámoslo así. Entonces necesitamos brindar una cantidad similar a una merienda extra, de acuerdo a mi estado nutricional, ¿verdad? Entonces va a depender de cada persona. Entonces, una merienda extra, tratar de que tenga de diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Que tenga proteínas, que tenga grasas saludables, que tenga carbohidratos saludables, ¿verdad? Entonces yo puedo meter frutas, puedo meter lácteos, puedo meter grasas saludables, carbohidratos un poco más complejos o de mejor calidad en estas meriendas, ¿ok? Y en el tercer trimestre tenemos una cantidad muy parecida, ¿verdad? De calorías y las necesidades son similares. En cuanto a proteína y calorías son muy parecidas segundo y tercer trimestre. ¿Qué pasa? Esto va a depender mucho de ese seguimiento que tengamos en este proceso, entonces de la ganancia de peso, ¿verdad? Más o menos es 1 kilo por mes, pero como les digo, eso va a depender de cómo se inicia el embarazo y si es uno o son más pequeñines, ¿verdad? Eso va a ser un punto importante. Entonces, de 9 a 12 kilos durante todo el embarazo, eso es como el promedio, pero cada embarazo va a ser individual, ¿ok? Nutrientes importantes en esta etapa, el calcio. Es súper importante y su carencia conduce a digamos que hayan problemas en la calcificación del tejido óseo, desarrollo anormal, digamos a nivel óseo en el bebé y desgaste para la mamá. Entonces tenemos que tener en cuenta que el calcio va a ser un nutriente súper importante, dosis recomendada 1000 miligramos. ¿Qué pasa? En alimentos vamos a encontrarlos en diferentes tipos de alimentos, pero siempre ya en esta etapa las necesidades van a aumentar, entonces tenemos que suplementar con
apoyo profesional que nos diga la mejor opción para cada caso, ¿verdad? Entonces, casi siempre viene a ser fortificado, bueno, suplementado, perdón. Hay alimentos que son fortificados con calcio, entonces podemos encontrar alimentos con un aporte mayor. Dosis recomendada, aproximadamente 1000 miligramos. ¿Qué pasa? Hay diferentes ahora opciones en el mercado de leches, entonces aproximadamente la leche tiene unos 300 miligramos de calcio, queso, una porcioncita de 30 gramos, más o menos una tajadita, o un yogur, dependiendo de las porciones y los tipos, pueden tener cerca de unos 150, más o menos, ¿verdad? Miligramos de calcio. Entonces tendríamos que comer mucha cantidad durante el día para poder llegar a estos 1000 miligramos. Entonces, por eso es que se trata de suplementar y por eso es que se trata de tener mucha atención sobre lo que comemos, porque eso es un gasto diario, ¿verdad? Una necesidad diaria de este tipo de nutrientes. El ácido fólico, como les mencionaba anteriormente, su déficit se asocia con el bajo peso al nacer, desprendimientos de placenta y defectos del tubo neural en bebé, entonces no queremos situaciones de este tipo. Entonces el ácido fólico es súper importante y por eso es que también se suplementa en la etapa previa. Entonces este también, el boom, digamos, el punto máximo de necesidad de ácido fólico es básicamente en los primeros 28 días del embarazo. Entonces es, como les decía, cuando a veces no sabemos en qué condición estamos y es cuando se está formando como lo más importante. El hierro también es un nutriente muy importante que su déficit se asocia con prematuridad y bajo peso al nacer, que son muchas causas muy frecuentes de mortalidad y morbilidad neonatal. Entonces el hierro, como les decía, lo encontramos en las proteínas, carnes, huevo, hojas verdes, y leguminosas también, y nos ayuda a obtenerlo de todas estas fuentes. Tenemos también la vitamina D, como también se mencionaba en el periodo anterior. Su deficiencia está relacionada con mayor número de complicaciones obstétricas, preeclampsia y un montón de situaciones que se dan en este proceso. 5 microgramos es la dosis recomendada, pero la obtenemos también del sol. Al asolearnos, ¿verdad? Tempranito, ojalá. La vitamina B6 está asociada con el desarrollo de glóbulos rojos, una utilización más efectiva de las proteínas, grasas, carbohidratos. Y aquí, bueno, les pongo la dosis recomendada, en qué alimentos se encuentra, en los productos integrales, hojas verdes, en los pescados. La vitamina B12 se relaciona con el desarrollo de glóbulos rojos, que estamos en un proceso de aumento, ¿verdad? De mucha formación y mantenimiento de la salud del sistema nervioso. Aquí viene la dosis recomendada también en alimentos, en proteínas de alto valor biológico está esta vitamina. Entonces, en personas vegetarianas tienen que tener mucho control de alimentos con vitamina B12 para evitar deficiencias, ¿verdad? Porque mucho está en los alimentos proteicos como las carnes, el huevo, los de origen animal. Entonces hay que balancearlo, por eso es que es importante la asesoría. Vitamina E, neuroprotector, ¿verdad? Para el bebé. Trabaja sobre la visión, la reproducción, la salud de la sangre, el cerebro, la piel, o sea, en fin, son un montón de funciones que tienen cada una de las vitaminas, minerales en el desarrollo de bebé y también en la salud de mamá. La vitamina A, también su déficit se asocia a partos prematuros, retraso del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer. Entonces, buscamos alimentos con este tipo de nutrientes, las hojas verdes, vegetales de estos colores, naranjas, intensos, ¿verdad? El huevo también es una buena fuente. La vitamina C participa en la formación de tejidos, en la reparación de tejidos, trabaja en la absorción del hierro, en el sistema inmunológico, entonces necesitamos también vitamina C, ojalá fresca, de frutas, vegetales, como los cítricos, bueno, aquí tenemos chile dulce, fresa, variedad de alimentos. Otro nutriente muy importante antes, ahora, durante el embarazo es el DHA, así lo van a ver en muchas etiquetas, que es un tipo de ácido omega 3. Es ácido docosahexaenoico.
Es un nombre así como muy extraño, y largo, pero eso es como lo vamos a encontrar en muchas etiquetas. Entonces, tenemos que buscar que ese aporte de omega 3 venga de esa fuente, de DHA, que es ampliamente estudiado para el neurodesarrollo y la parte inmunológica, tanto de bebé como de mamá. Entonces, se relaciona con la prevención de partos prematuros, está en el desarrollo cerebral, visual, del sistema nervioso. Entonces, es muy importante el aporte. Y también está relacionado en el posparto. Entonces, antes, durante y después, esto es no negociable, ¿verdad? Siempre hay que tratar de incorporarlo. ¿Qué pasa? Las fuentes son pescados grasos, semillas, algunas grasas saludables, pero si no tenemos la cantidad suficiente en nuestra dieta, por lo general no comemos pescado todos los días, y salmón, digamos, o atún fresco. Entonces, tenemos que tratar de buscar una suplementación. Son 200 miligramos al día durante por lo menos el último trimestre del embarazo, pero si lo hemos tenido antes, entonces hay que ver, siempre con la recomendación médica, ¿verdad? De acuerdo a nuestra situación. Un punto importante es el cafecito, ¿verdad? Durante el embarazo, ¿qué pasa? Este sí atraviesa la placenta y afecta directamente al feto, un consumo elevado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener, si vamos a dejar el café y nos va a dar aquella migraña terrible, entonces lo que tenemos que hacer es 1 o 2 tacitas de café al día. Y tacita, ¿verdad? Porque es que hay unas tazas que son como un jarrón, ¿verdad? Un balde de café, entonces ese no se vale. Serían 2 tacitas de café de la taza medidora con lo que hacemos recetas. ¿Por qué? Porque se ve relacionado con problemas en el recién nacido, bajo peso, mortalidad, defectos del crecimiento y problemas, digamos, en la frecuencia cardíaca y ciertas situaciones cardíacas. Entonces, el café con moderación, ¿verdad? No es que todo, del todo, es que no, pero sí con moderación y de acuerdo a nuestra situación de salud en ese momento, ¿verdad? Siempre con esa asesoría. Algunos puntitos o recomendaciones en este proceso, porque como les digo, son temas muy amplios, recomendaciones para esa etapa de las náuseas. ¿Qué pasa? Puede ser que sea en las primeras semanas, pero puede ser que se alargue todo el embarazo, ¿verdad? Hay casos de casos. Hay momentos donde pasan y hay otros que se quedan, esas náuseas, esos momentos. Entonces, importante fraccionar las comidas, ¿verdad? Ir comiendo de poquitito, mejor comer un poquitito y al ratito otro poquitito para evitar que nos llenemos demasiado y crear mucho bolo alimenticio, ¿verdad? Masticar bien, comer lentamente, no a la carrera. Mantenerse sentado después de que comemos, ¿verdad? Depende de cómo es nuestra situación, si estamos descansando, si estamos elaborando. Entonces comemos y nos sentamos. No es comer y acostarse, ¿verdad? Para evitar que haya más malestar. Tomar líquidos fríos nos ayuda más que con los líquidos calientes. Nos ayuda a bajar como esa sensación de náuseas. Incluir en comida el arroz, como ojalá tostadito, pastas, papa, este tipo de harinas, digamos, con un bajo contenido de fibra nos ayuda como a tolerar mejor. Alimentos secos, ¿verdad? Como tipo galleta soda, el pan tostado, este tipo de alimentos nos ayudan bastante. Ciertos nutrientes, ciertos alimentos como el jengibre, en algunas infusiones puede ayudar, ¿verdad? La canela en ciertas infusiones se puede utilizar para bajar un poco como esa sensación de náuseas. Y un poquito de ejercicio, si es permitido, si mi condición me lo permite, entonces puede ayudar a mejorar un poco esa sensación de náuseas, ¿verdad? Cada situación es diferente, entonces lo que le sirve a uno puede ser que a otro no le sirva, entonces puede ser que a alguien le sirva desayunar algo más líquido como tipo batido de frutas con leche, qué sé yo, o puede ser que a alguien no lo quiera, tal vez por ser frío, puede ser que quieran algo más sólido, ¿verdad? Entonces cada situación es completamente diferente. Busquen opciones, lo que mejor se adapte a ustedes, pero que traten de mantener un balance en esa alimentación, ¿verdad? Y otro de los puntos, hay varias situaciones, pero enfocándonos en náuseas, y otro es acidez estomacal. ¿Qué pasa? Ya el bebé está creciendo, hay más presión, todo está como para arriba, ¿verdad? Entonces sentimos como que se nos devuelve la comida, que nos quema. ¿Por qué? Porque el tipo de alimentos que consumimos puede afectar, ¿verdad? Entonces buscar qué estamos comiendo. Si son muy grasosos, nos pueden afectar.
Pueden ser algunos que sean muy fibrosos, ¿verdad? Pero también en este aspecto de la acidez estomacal, tratar de que sean comidas también pequeñitas, despacio, masticar bien, evitar comer como jugos o frescos muy ácidos o con mucho gas, ¿verdad? Y mejor tomar los líquidos como entre las comidas y no como que estoy comiendo y tomando mucho líquido para evitar como esa sensación de acidez. Entonces mejor como y me espero un poquito y me tomo el líquido después. Lo que les decía, las comidas muy grasosas y muy dulces, ¿verdad? Yo sé que hay antojos de antojos, pero tratar de cumplirlos y después que no sean parte del día a día. Las comidas muy grasosas o muy dulces. Mantener un balance, evitar comidas muy condimentadas o picantes, porque eso sí va a provocar un poco más de esa acidez, y alimentos como la leche, los mismos carbohidratos que les decía anteriormente, como el arroz, la pasta, pueden ayudar a regular un poquitito esa acidez, ¿verdad? Entonces, es como tratar de mantener ese balance y cuidar conforme avanza el embarazo, porque hay más presión, las porciones y la calidad de esos alimentos, ¿verdad? Mucho condimento artificial o alimento muy, muy, muy procesado es lo que hay que tratar de evitar y volver como a los alimentos como más naturales, arroz, frijoles, huevito, pollito, todas esas cosas como más naturales. Comida caserita, como dicen las mamás. Bueno, después de esto viene el proceso de lactancia que no podemos dejar de lado. ¿Qué pasa? Las necesidades nutricionales también son especiales. ¿Y qué pasa? Que puede ser que en esta etapa ya tengamos reservas de nutrientes agotadas o disminuidas. Depende de cómo empezamos ese embarazo, cómo nos portamos durante ese embarazo, entonces cómo llegamos a ese final, ahí va a depender de todas esas características. Entonces, la duración, la intensidad de la lactancia también influye, ¿verdad? Cada bebé es diferente, se va a pegar diferente y cada lechita es perfecta para ese bebé. No escuchen comentarios de otra gente porque experiencias hay 1000. Entonces, tenemos que ser ahí individualizadas, ¿ok? La leche que tiene cada mamá es perfecta para ese bebé. Que si es más blanquita, que si es más amarilla, cada leche es diferente en cada etapa de la lactancia. De una misma toma va a cambiar la leche y de mamá a mamá las leches son diferentes, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Y también tomar en cuenta que durante los primeros 4 a 6 meses de vida, el niño dobla el peso alcanzado durante los 9 meses de gestación. Entonces, el crecimiento es acelerado, ¿verdad? Entonces, esa lechita tiene que ser de muy buena calidad. Entonces, por eso es que la mamá va a tener necesidades muy, muy, muy especiales. ¿Qué pasa? Aquí vamos a este asunto. Durante la lactancia, el gasto energético es mucho mayor que el del embarazo. Entonces, las personas que ya han pasado por esto, bueno, van a reconocer que hay un cierto cansancio, hay un desgaste mayor. ¿Por qué? Porque ya no solo tiene que cuidarse mamá con su pancita, sino que ahora hay que cuidar a ese bebé fuera de la pancita y mamá también tiene que seguirse cuidando, pero el gasto es mayor. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, eso va a depender, como todo, de forma individual, de cada cuerpo es diferente. Entonces, aproximadamente son 500 calorías de más lo que se va a gastar en ese tiempo, ¿verdad? Como les digo, depende de la intensidad de esa lactancia. Hay bebés que son más frecuentes en esas tomas, hay otros bebés que son más dormiloncillos, ¿verdad? Y van a ir más pausados, pero cada bebé es diferente. Aquí les pongo como por generalidades la cantidad de carbohidratos, es bastante, por lo menos la mitad de ese proceso de alimentación viene de los carbohidratos. Viene un porcentaje de proteínas y un porcentaje para grasas también. Entonces, no podemos ponernos a hacer dietillas locas, restringidas, ¿verdad? La fibra, vean que también se mantiene antes, durante y después. Siempre va a ser un aliado la fibra en todos los procesos de alimentación. Y vean la diferencia que aquí los líquidos, súper importante, van a aumentar. Nuestra necesidad de líquido aumenta.
Y aquí es donde a veces hay un mito de que tome avena con no sé qué, que agua dulce, que esto, que leche de tal. Aquí el asunto es tomar agüita, ¿verdad? Mamá es la que tiene que estar hidratada, bebé no necesita como infusiones y bebidas y cosas de estas, sino que solo lechita materna, y mamá es la que se tiene que hidratar y alimentar bien. ¿Por qué? Porque si no, mamá se va a empezar a sentir descompensada, cansada, y las necesidades nutricionales siguen arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sigue la producción de leche, y como les pongo aquí, la calidad de la leche materna versus la calidad nutricional, la calidad de la leche materna versus la calidad nutricional de la dieta de la mamá. Tienen una interferencia, ¿verdad? Entonces, si la alimentación de la mamá está de buena calidad, esa leche va a ser de buena calidad. Sin embargo, siempre se va a producir esa leche de buena calidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si mamá no comió alimentos fuente de calcio, está con una dieta muy restringida, el calcio lo va a agarrar de donde sea para formar esa leche, el calcio que necesita ese bebé. Entonces, ¿de dónde lo va a agarrar? De los huesos y de los dientes de mamá. Entonces, por eso es que la alimentación tiene que seguir igual de suplementada y de buena calidad. Y como el gasto es mayor, entonces mamá tiene que comer bien, ¿verdad? Y ya 500 calorías no es solo una meriendita, ya es una comida bastante cargadita, digámoslo así, en calidad. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos alimentos de buena calidad, vemos mucho, ¿verdad? Entonces, cuando es arroz, frijoles, ensalada, picadillo, no sé, platanitos, el pollito, ¿verdad? Diferentes cosas de nuestro plato, digamos, casado, entonces se ve mucho, a diferencia de las mismas calorías en una hamburguesa, en un pollo frito, qué sé yo, en un combo de estos de comidas rápidas. Entonces, esa calidad influye mucho, ¿ok? Entonces, otros nutrientes esenciales en la lactancia, volvemos al calcio, que también es una fuente muy importante para la parte ósea, ¿verdad? Y para otro montón de funciones, no solo a nivel óseo, sino que también a nivel muscular. Entonces, ¿qué pasa? Que si con el tiempo, eso es diario, como les digo, el aporte de nutrientes es diario, entonces si hay un desgaste, hoy, mañana, todos los días un poquitito, entonces eso se va a traducir a largo plazo en problemas de descalcificación en la mamá, que ahí no los va a sentir, los va a sentir a largo plazo. Y eso con un bebé, entonces cuando son muchos bebés o más, cada bebé si no se cuida de ese asunto, entonces va a haber más descalcificación. Aquí la dosis recomendada sube a 1500 miligramos por día, entonces imagínense, no podemos descuidar eso, ya nació bebé y ya me hago la dieta, no. Dieta no lo tenemos que ver como algo restrictivo, haciendo un paréntesis, en la parte previa, en la edad reproductiva, cuando estamos trabajando en un proceso de fertilidad. ¿Por qué? Porque entonces nos quitan esto, aumentamos el otro, cambiamos esto de nuestros hábitos regulares. Entonces, ¿qué pasa? Lo vemos como algo traumático, que es una dieta para hacer algo como algo muy obligado. Entonces, tiene que ser un proceso que se disfrute, ¿verdad? De variedad de alimentos para mejorar mi estado de salud general. No verlo como una tortura solo por cumplir un requisito, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos así, lo mantenemos durante el embarazo y la lactancia todavía mantenemos variedad y calidad, vamos a tener mucho beneficio de cada nutriente que tenemos. En cuanto al hierro, valorar el estado nutricional de la mamá, y también pueden haber pérdidas de sangre durante el parto. Entonces hay que tomar en cuenta ese gasto, ¿verdad? Pueden haber pérdidas. Y para mejorar la absorción del hierro, como les decía, se trabaja con la vitamina C. Entonces tratar de que cuando comamos algo que tenga hierro, si hay un problema de deficiencia, pues con eso le ayudamos a que se absorba mejor. Y también evitar que se consuma con alimentos fuente de calcio para evitar que se bloquee la absorción. Y también recordar que hay un proceso, ¿verdad? Nuestro cuerpo es súper sabio, perfecto, ¿verdad? Para todos estos procesos. Entonces hay un proceso de amenorrea, ¿verdad? No viene la menstruación cada mes, pero también es como un tipo de efecto protector para evitar más pérdidas de sangre, digámoslo así, en ese proceso. Entonces, digamos que es como un efecto protector, pero siempre tenemos que buscar esos alimentos fuente de hierro en variedad de alimentos. Y también, pues relacionado con eso, la vitamina B12, el desarrollo de glóbulos rojos,
para el sistema nervioso, importante controlar su ingesta, como les decía ahora, en las mujeres vegetarianas, ¿verdad? Porque puede haber un déficit de esta vitamina, pero si se hace una buena asesoría y una buena suplementación, o se buscan los alimentos adecuados, se puede llevar. ¿Ok? Algunas recomendaciones nutricionales durante este proceso. La alimentación, como les digo, continúa siendo similar, alimentación variada, equilibrada, nutritiva, acorde a las necesidades de cada mamá. Importantísimo mantenerse hidratada, siempre. Mamá, bebé, lactancia y botella de agua a la par, siempre. Evitar dietas restrictivas, importantísimo. Siempre acorde a las necesidades de cada uno, evitar el alcohol, tabaco, cafeína, igual volvemos a esto durante este proceso. Todo pasa a través de la leche materna, entonces tenemos que tener cuidado con plantas medicinales, suplementos nutricionales o cosas que no son farmacológicas que nos recomiendan, ¿verdad? Pero todo eso siempre con asesoría porque todo puede pasar a través de la leche y tomárselo bebé, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Tener una rutina de actividad física frecuente, moderada, si mi condición de salud lo permite, ¿verdad? Ya empezar a incorporarme poco a poco, depende del proceso, digamos, ya sea parto vaginal o cesárea. Y por lo general, a veces se relacionan muchos alimentos con más producción de leche, ¿verdad? Pero no hay algo que ha demostrado que usted toma avena y le va a producir más leche, ¿verdad? Muchas cosas a veces tienen un efecto, digamos, como placebo, como dicen, ¿verdad? De que me lo tomo y yo siento que sí me va a funcionar, entonces es mucho a nivel mental. Entonces, para la producción de leche, mucho es pegar a bebé, la frecuencia de esas tomas de leche y bastante líquido. Entonces, mucho es mental, ese apego y buena actitud en cuanto a eso, no estresarse, relajarse, y el mejor estímulo para bebé, para la leche es la libre demanda que va a tener bebé en cuanto a pegarse al pecho. Entonces, siempre es bastante importante asesorarse y ver qué es lo que necesitamos. Y aquí un puntito, nada más como para hacer un paréntesis, en el almacenamiento de la leche materna, para que lo tengan en cuenta. Si se extrae lechita materna, el tiempo de conservación a temperatura ambiente es de 4 horas máximo. ¿Ok? El tiempo en refrigeración, 48 horas, y se puede mantener en congelación por más tiempo, ¿verdad? Menos 18 grados. 3 a 6 meses dependiendo de la situación, ¿verdad? Se recomienda que cuando se almacene la leche sea en cantidades pequeñitas, ¿verdad? Para evitar que se vaya a desperdiciar, que es un alimento tan valioso, ¿verdad? Cuando lo empaquen, ya sean bolsitas o en recipientes, dejar un espacio para cuando se vaya a congelar, ¿verdad? En el caso de congelarse, para que se libere ese espacio. Idealmente, almacenarla separada de la comida, ¿verdad? De los bistecs o el pescado que tengamos congelado. Entonces, tratar de almacenarlo en una sección completamente aparte, ¿verdad? O en una cajita, qué sé yo, en la casa, o si tenemos algún lugar disponible para esto específicamente, pues mejor. No se almacenan las puertas de refrigeración o congelación, ¿verdad? Porque pueden haber cambios de temperatura. Si hacemos extracciones de leche fuera de casa, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar la situación, ¿verdad? En cuanto a almacenamiento, que tengo para almacenar la lechita y cuidar el ambiente en cuanto a la manipulación, la limpieza, para evitar que se vaya a contaminar esa lechita. Y un punto importante es que a la hora de descongelarlo, debemos hacerlo en refrigeración. Sacamos la lechita del congelador, la pasamos al refrigerador. Una vez que se descongela, ¿verdad? Se puede utilizar en las siguientes 24 horas. Si ya esta lechita, digamos que tuvo contacto con bebé y no se la tomó toda, qué sé yo, ya eso prácticamente se tiene que descartar, ¿verdad? No deberíamos de reutilizarla, menos recalentarla. Entonces, por eso les digo que es mejor
descongelarla o almacenarla en recipientes pequeñitos, en pequeñas cantidades. Un bañito de agua tibia, como decir baño María, a temperatura ambiente, se puede descongelar rápidamente, ¿verdad? Digamos, como para hacer una descongelación rápida, es como en un baño de agua a temperatura no superior a 37 grados, ¿ok? Con el cuidado de los envases, tener en mente eso. No podemos utilizar cualquier tipo de recipiente, no podemos meterlo al microondas y no podemos hervir la leche. Siempre los envases cerrados para que no vaya a haber contaminación y utilizarla de inmediato y no dejarla ahí a temperatura ambiente o dejarla ahí como, por eso les digo que ver en qué condiciones se está haciendo la extracción de leche y el almacenamiento, si está en casa, inmediato, digamos, o si es fuera de casa y se tiene que realizar de otra forma. Eso es como un paréntesis para ese proceso de alimentación, ese proceso de extracción de la leche materna. No sé si quedamos ahí como algunas inquietudes, es un tema bastante amplio. Bueno, creo que quedó súper completa la charla. Sí. Claro que sí, demasiadas gracias, Nati, como siempre, por el ratito que abrís en tu agenda, que sabemos que siempre andan ahí de locos los de nutrición aquí. Bueno, y aprovechando eso, ¿verdad? Pueden igual solicitar una cita en el 2522-1000. Acá tenemos un consultorio de nutrición. Si ustedes, ¿verdad?, están en sus primeros meses, o bueno, también ya a mitad de embarazo y dicen, bueno, no, ya voy a ponerme las pilas, ¿verdad?, y voy a comer mejor, y también para sentirse mejor y evitar, ¿verdad?, esa hinchazón, ese cansancio. Y complicaciones es lo principal. Sí, que es bastante difícil, más que todos los últimos 3 meses. Y como dice Nati, no descuidarse, porque ya después, ¿verdad?, retomarse uno mismo, ya con el bebé, ya con tanta cosa, cuesta mucho. Entonces, bueno, agradecerles a todos los que se conectaron y de verdad estamos para servirles. Gracias. Perfecto. Hasta luego.